10.000conjesús.net. Por la señal de Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En el Evangelio de la misa de hoy nos cuenta San Marcos cómo Jesús va a la casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan y se encuentra con que la suegra de Simón estaba enferma, estaba en cama y con fiebre, y Jesús la cura. Y entonces ella se levanta y se pone a servir a Jesús y a los discípulos. Pero ahí no termina la cosa, porque cuando cae el sol ya le empiezan a llevar todos los enfermos, todos los endemoniados. Y dice que la ciudad entera se agolpaba junto a la puerta para buscar a Jesús. Y curó a muchos que padecían diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Y continúa San Marcos. Muy de madrugada se levantó, salió y se fue a un lugar solitario y ahí se ponía a hacer oración. Salió a buscarle Simón y los que estaban con él, y después de encontrarle le dijeron: todos te buscan. Bueno, esto es como una especie de resumen de lo que era toda la vida de Jesús. La vida de Jesús, el día de Jesús, era prácticamente eso. Se levantaba con las primeras luces para empezar a hablar con su Padre Dios. Él sabía que después el día iba a ser complicadísimo, que no iba a tener una oportunidad para hablar con su Padre, entonces lo hacía muy a primerísima hora. Y él se nutría de ese trato con su Padre, y de ahí sacaba esas fuerzas que humanamente necesitaba para enfrentarse, para ponerse delante de toda esa necesidad que la gente tenía y que la gente le venía a plantear. Y este era el modo en el que Jesús actuaba, ¿no es cierto? Oración, predicación de la palabra, anuncio del Evangelio y curación de los enfermos. Él se ocupaba de los cuerpos y de las almas. A mí no me gusta mucho esta reducción, ese reduccionismo que habla de que a nosotros nos interesan las almas. Las almas no se encuentran así separadas. Las almas separadas son los que se han muerto, pero la gente que vive no son almas y cuerpo. Alma y cuerpo, cada uno de nosotros somos esa unidad sustancial, y el amor a la persona implica que uno le importe la salvación eterna de los demás, pero también le importe si el otro tiene un dolor de cabeza, si el otro está preocupado, si el otro llega o no a fin de mes. La verdad es que es absolutamente necesario. Jesús no se ocupaba solamente de las almas, se ocupaba de las personas. Y cada una de las personas tenía ese trato absolutamente privilegiado, y ese trato que da ese conocimiento personalísimo que Jesús tenía acerca de todos y de cada uno. Entonces, nosotros tenemos que actuar en consecuencia, en consonancia con esa manera que tiene Jesús de actuar. Porque realmente es necesario que actuemos de esa manera para que el Evangelio sea creíble. En un documento, una carta apostólica que se llama Novo Milenio Ineunte, que la escribió Juan Pablo II con motivo del tercer milenio, del comienzo del tercer milenio, nos habla precisamente de cómo los cristianos tenemos que tener esta manera de actuar, ¿no? Les leo lo que dice Juan Pablo II. Es la hora de una nueva imaginación de la caridad, que promueva no tanto y no solo la eficacia de las ayudas prestadas,
sino la capacidad de hacernos cercanos y solidarios con quien sufre, para que el gesto de ayuda sea sentido no como una limosna humillante, sino como un compartir fraterno. Qué importante es esto, ¿no? Sin duda es necesario que haya una capacidad técnica si nosotros queremos ayudar. El médico tiene que saber medicina, el constructor tiene que saber acerca de los materiales, el abogado tiene que saber acerca de leyes. Todos y cada uno de nosotros necesitamos tener una capacidad, ¿no es cierto?, para hacer el bien. No hace el bien solamente el que quiere, sino el que puede. Ahora, junto con esa capacidad técnica que es necesaria, tiene que existir también ese movimiento del corazón, ¿no es cierto? Decía también Juan Pablo II, buen samaritano es todo aquel que se detiene frente al dolor ajeno, todo aquel que permite que su corazón se conmueva frente a la necesidad del otro. Es algo interior, no es solamente dar una limosna, no es solamente dedicar algo de tiempo, sino realmente que a uno le importe lo que al otro le pasa, o como se dice, que uno registre a la persona. Esto es importantísimo para que el Evangelio sea creíble. Sin esta forma de evangelización, sigue diciendo Juan Pablo II, llevada a cabo mediante la caridad, el anuncio del Evangelio, aun siendo la primera caridad, corre el riesgo de ser incomprendido o de ahogarse en el mal de las palabras, de ahogarse en el mar de las palabras, al que la actual sociedad de la comunicación nos somete cada día. La caridad de las obras corrobora la caridad de las palabras. Es decir, si nosotros queremos que el mensaje del Señor sea creíble, nosotros tenemos que vivir de la misma manera que Jesús vivía, de la misma manera que Él se comportó. Es imprescindible que lo hagamos de esta manera, ¿no? Muchas veces el modo en el cual la gente se termina acercando al Señor es precisamente cuando descubre esa caridad cristiana. ¿Por qué? Porque los argumentos a veces sí tienen su efecto, o podríamos decir los argumentos lógicos, ¿no? Ahora, ¿cómo nosotros experimentamos, ¿no es cierto?, que cuando nos damos cuenta que alguien nos quiere de veras, que a alguien les interesa lo que nos pasa, lo que nosotros somos, es como que bajamos la guardia, y si teníamos algún prejuicio, le permitimos a esa persona que entre en nuestro interior. ¿Por qué? Porque el amor verdadero realmente llega al fondo del corazón. Jesús quiere nuestra salvación eterna, pero también quiere nuestra felicidad terrena. Jesús también quiere consolar al afligido. Jesús quiere estar junto a aquella persona que está necesitada. Y nosotros tenemos esa necesidad absoluta. La necesitamos cada uno de nosotros, los que ya somos cristianos también necesitamos eso mismo. Porque de vez en cuando uno se encuentra con gente que sí, que da muchos ejemplos, que se pone como ejemplo, pero si nosotros no vemos coherencia, si nosotros no descubrimos que ellos aman de verdad, es como que sus argumentos pierden todo tipo de credibilidad. Pidámosle al Señor que nos ayude a estar muy cerca de Él, a través de la oración, a través del contacto con Él en la Eucaristía, que sepamos estar muy cerca de Él para que se nos contagie, ¿no?, ese amor verdadero, ese amor por el cual el Señor entregó su vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.